Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Ya estamos con Magdalena Mervilá desde su casa ahí, confinada la Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Bien? Muy bien, Checho, ¿tú cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, están bien. todos? Espero que todos estén bien en sus casas. Chato nomás ya con toda esta confinación y yo creo que ya todo el mundo está empezando a decir hasta. Pero fíjate que ayer no sé en qué canal lo vi, no sé si en el Mega o en el 13, vi que el doctor Ugarte, incluso que ha sido muy, muy reconocido en esta pandemia, está haciendo pruebas con un antiparasitario, un medicamento que es muy barato y que de hecho estaba con un médico ahí. La vi al pasar la noticia y el médico le había dado a su padre de 85 años, que le había dado el COVID, a su madre y a su hermana, y los tres se habían mejorado absolutamente, y que hicieron un estudio como en algo así como 200 personas, no estoy con las cifras exactas, estoy diciendo más o menos lo que escuché, y que prácticamente el 85% con ese medicamento se había mejorado, y el grupo de referencia que no le habían dado el medicamento solamente se había mejorado el 30%. O sea, si bien es cierto el medicamento no ayuda a los 100% de los casos, la diferencia entre el grupo de referencia y el otro, de un 30 a un 85, me parece que es un antecedente interesante, que puede ser otro camino más rápido que la vacuna, porque la verdad, ya esta cuestión no resiste mucho más tiempo, el país paralizado, los países en general paralizados, la gente entrando en una situación de pobreza gigantesca, ¿no es cierto? Los estados con los recursos totalmente agotados, endeudándose, etcétera, etcétera. Uno ya debería empezar a ser más flexible a lo mejor en este tipo de medicamentos que dan resultados y no esperar un año todos los protocolos absolutamente, porque ese medicamento antes se daba para los parásitos, para la gente que tenía cosas parasitarias, no tenía efectos tan graves, entonces no sé. Yo ahí meterme en ese campo paso, porque no sería imprudente a mi parte. Sin embargo, pareciera ser que hay una luz de esperanza. Bueno, siempre va a haber a ver, como diríamos, no se pierde nada. En la situación que estamos, lo que tú mencionabas respecto a la precariedad económica que se ha dado, aparecía hoy día que en el fondo 660.000 hogares cayeron en el fondo de digamos, su puesto en que estaban antes, y de alguna manera se han inscrito en los registros sociales, han bajado en el fondo su tramo de calificación socioeconómica, lo que es muchísima gente, sí, que evidentemente esto venía también desde antes, porque estamos destruyendo los empleos hace rato aquí, así que efectivamente todo lo que se calcula que 2 millones más o menos entraron en la pobreza. Sí. Oye, vamos a estar con Sergio Vitar un rato más. Bueno, tenemos varios temas que tratar en el día de hoy. Yo creo que ayer fue un día, a pesar de que lo escuché como un día oscuro para la Cámara, yo creo que fue un día luminoso, porque hubo varias acusaciones a distintos parlamentarios por distintos hechos, a veces menores, pero que demuestran que ellos son iguales ante la ley y que se estén poniendo las pilas entre ellos mismos para subirle un poquito el prestigio de los políticos, que está por el suelo, ¿eh? Me refiero a la comisión ética que le dijo a Jackson que comunicación falsa, digamos, esto de la solidaridad, que él donaba la mitad de su sueldo y en realidad se la estaba donando a su partido, y al otro diputado, que espero que me averigüe con el nombre, Priscila Ochanqui, el diputado que también fue castigado éticamente porque le gritó a una mujer, qué sé yo, pero eso me parece muy bien. Además se castigó al secretario del Parlamento por haber incumplido la ley. Yo creo que es un día luminoso más que oscuro, como lo nombraron algunos medios de comunicación. Yo creo que es luminoso que se empiecen a transparentar estas conductas, que se castiguen estas conductas y que la población sienta, por lo menos en algún grado, que somos todos iguales ante la ley, y no los otros pueden salir a comer cuando hay o decir una mentira pública y que no le pase nada a Magdalena.
Sí, no, sin duda. O sea, a ver, si una de las cosas que habíamos estado extrañando hace rato es precisamente esa igualdad ante la ley y sobre todo con los señores, digamos, parlamentarios, porque hay muchos que se sienten y que han demostrado flagrantemente que están sobre la ley. Es más, lo dicen públicamente, en momentos en que son fiscalizados, por ejemplo, dicen, usted sabe quién soy, o sea, en momentos, si a lo mismo quién es usted, la ley es para todos. Y por lo tanto, faltar a la ética, y en este caso puntual en que se sancionó, efectivamente fue la palabra donación, es una donación gratuita donde uno entrega algo para que tenga un fin digamos, benéfico para solidario, un tercero, claro. no para uno mismo. O sea, Así eso no es donación. Pedro Velázquez, el otro diputado, para que no crean que solo me acordé de Jackson. Ustedes saben que yo soy malo para los nombres, pero Pedro Velázquez, el otro diputado que también fue sancionado éticamente por el hecho de haberle gritado a mujeres. El que a veces la gente saca conclusiones, este nombró a uno nomás y al otro no. Yo creo que somos todas iguales ante la ley, tenga el color político que tenga cada uno. Oye, otro tema, Magdalena, que me parece impresentable, y se los quiero comentar, y ya les voy a decir porque me parece impresentable. Pasó al Senado un proyecto que tipifica como delito el negacionismo a las violaciones de derechos humanos. Yo creo que ese punto en particular es discutible. Yo no me cierro a que una sociedad se pueda poner de acuerdo y decir, oye, ante la evidencia, el que lo niega está desafiando a las víctimas, qué sé yo. Es un punto discutible, pero déjenme leerle la bajada de esto, porque es súper importante. En la sesión número 75 de la tarde del martes, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que establece sanciones por conducta como la incitación a la violencia física y al odio, además del negacionismo respecto a las violaciones a derechos humanos de la dictadura militar más reciente. Hubo varias normas que se aprobaron y otras que no. Adivinen cuál pasó y cuál no pasó. Pasó el negacionismo y no pasó la incitación el odio y la violencia. Al odio y la violencia. O sea, el que niega lo que pasó en la dictadura militar o en el gobierno militar, como quieran llamarlo, ese tiene un castigo. El que incita a la violencia, no. Yo sacaría la pizarra a los parlamentarios porque yo le estoy dando el punto por último. A mí no me parece bien porque al final raya en la línea de la libertad de expresión. O sea, a mí no me gusta este tipo de prohibiciones. Obvio que el que es violento, el que incita a la violencia o el que amenaza, tiene que tener algún tipo de sanción. A mí no me gustan en general las restricciones, pero ya, supongamos que nos ponemos de acuerdo como sociedad que esa es una norma importante. ¿Y la otra? ¿Pero qué explicación tienen los que votaron que no esa otra parte de la ley que fue creada por Michelle Bachelet? Esta era un proyecto de ley de Michelle Bachelet. Entonces yo no entiendo, o sea, ¿aquí hay parlamentarios que están en favor de la violencia? ¿Se puede concluir eso? ¿O es un análisis lógico muy racional? Magdalena. No, yo creo que, es más, se ha impuesto la violencia como un medio legítimo de hacer política. Y es más, se defiende la violencia y es más, cuando se toman medidas para tratar de controlarla, inmediatamente se saca en el fondo que están abusando contra la libertad de expresión y de manifestarse. Entonces la libertad de manifestarse está por sobre la libertad del resto de vivir tranquilo. Eso ya está impuesto desde octubre, y yo diría que desde ya las manifestaciones antes, porque todas las manifestaciones pacíficas antes de octubre siempre terminaban en actos violentos y planteaban que eran manifestaciones pacíficas con actos violentos aislados, y eso fue pasando de actos violentos generalizados con manifestaciones pacíficas aisladas. Básicamente se fue pasando hacia eso. Y en el caso de esto del negacionismo es bien complejo, primero porque el texto habla de la dictadura cívico-militar.
y eso abre una puerta para que en el fondo puedan procesar a personas civiles y también tratar de mandarlas a Peuco por negar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el negacionismo? Voy a suponer, y ayer conversábamos un poco de esta situación, pero si yo hago clase y estoy hablando de las, digamos, medidas económicas del periodo, digamos, del régimen militar. Y por lo tanto no me refiero a las violaciones de los derechos humanos porque estoy hablando de otra cosa. Si yo no me refiero a eso, ¿estoy negando? ¿Qué pasa con la libertad de cátedra? ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? ¿Qué pasa con, de alguna forma, la libertad de opinión? Porque algunos podrán considerar que fue totalmente sistemático, otros podrán considerar que no fue, digamos, totalmente sistemático, sino que hubo momentos de enfrentamiento en el marco de un contexto de una guerra, una guerra civil, y otros dirán, no hubo guerra civil. Entonces, ¿cuándo definimos que hay guerra civil? ¿Cuándo definimos que no? Y eso más bien no lo vamos a definir nosotros, sino que lo van a definir en 50 años más la historiografía. Pero si esta ley está establecida, ¿qué historiografía y qué posibilidades de revisionismo histórico hay en el futuro? Porque esto ya está establecido por ley. O sea, usted no puede reescribir la historia, no puede reanalizar las fuentes en el tiempo porque está prohibido por ley. O sea, esto significa que lo que se determinó es y va a ser para siempre. Y entendamos que el revisionismo histórico es algo que se hace, y se hace constantemente, porque los hechos, el pasado, queda en el pasado. Y la historiografía lo que hace es mirar con las luces del presente y con la perspectiva, en el fondo, de salir del medio de los árboles y mirar desde arriba y ver el bosque. Y voy a dar un ejemplo más lejano para poder entender, porque esto es historia reciente y la historia reciente siempre es compleja, y por eso digo que en 50 años más va a haber un análisis mucho más acabado de lo que fue ese periodo, no hoy día, porque hoy día hay demasiadas pasiones involucradas. Pero si uno piensa en algo más lejano, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, toda la historiografía de la Revolución escrita por franceses, la alabó constantemente, y para el centenario había un discurso unificado de parte de Francia de que era algo totalmente celebrable y loable, y por eso se hizo la exposición de 1889, donde se inauguró incluso la Torre Eiffel. Pero cuando se celebraron los 200 años de la Revolución Francesa, ya no había un discurso tan unificado. Aparecieron historiadores franceses, porque los ingleses rápidamente van a ir en contra y los franceses van a decir que esto es, en el fondo, una ideología política y en el fondo un ataque contra las ideas. Pero para los 200 años, historiadores franceses, muchísimos, no uno, muchos, reescribieron la historia planteando que el proceso había tenido resultados importantes para efectos de la democracia, pero que el costo en vías humanas había sido algo totalmente no solo injustificado, sino que más allá, algo que no corresponde y que violó los derechos humanos sin lugar a dudas, y que además el mito siempre había sido que los que habían muerto eran los aristócratas con pelucas blancas, y se arrojó el resultado de que los que más murieron en la Revolución Francesa son artesanos y campesinos. Y por lo tanto, el concepto de que había sido un movimiento para el pueblo y con el pueblo quedó en el suelo, porque no fue ni para el pueblo ni con el pueblo, sino que fue contra el pueblo. Básicamente un movimiento ideológico. Entonces, pasaron 200 años para que eso apareciera. Y hoy día, la mayoría de los libros que hablan de la Revolución Francesa pueden reconocer sus logros, pero no hay ninguno que no reconozca los horrores. Y eso pasaron 200 años. Entonces, ahora con esta ley no se va a poder hacer un análisis historiográfico en el tiempo porque va a quedar zanjado. Esto es totalitario, esto es totalitarismo. Eso es. Oye, qué interesante el análisis que hace Magdalena Mervilá. Ahora, otra pregunta que habría que hacerse. Yo también festejo muchas veces el gran cambio estructural económico, lo miro desde mi perspectiva, que hubo un gobierno militar, y siempre también he condenado las violaciones a los derechos humanos, en eso no me pierdo, pero claro, me critican porque dicen que no puedo encontrar nada bueno ya que ocurrió lo otro, o sea, no puede haber un pensamiento crítico como decías tú. Ahora la pregunta es la siguiente: si esta ley se aprobara, que hay probabilidad que se apruebe, porque la verdad, con las leyes que hemos visto en el último tiempo, cualquier ley puede aprobarse, o sea, con este Parlamento cualquier cosa puede ser. Si esta ley se aprobara, ¿qué va a pasar cuando el Partido Comunista, por ejemplo, niega la violación a los derechos humanos en Venezuela?
ellos no van a caer. Incluidas. No están incluidas. No están incluidas. O sea, solamente solamente los que critiquen, los que nieguen las violaciones de los derechos humanos de un gobierno de tal color. No de este otro color, de este otro. Dice la dictadura cívica militar aquí. El resto da lo mismo. Da lo mismo que ellos nieguen todas las muertes que han ocasionado en el mundo. Me parece una súper buena ley. Vamos a la pausa y regresamos. Sergio Vitar, ¿cómo está usted? ¿En qué conferencia internacional estaba esta semana? Porque usted tiene conferencias internacionales todos los días. Una conferencia internacional muy, muy interesante. 2 horas en una cola en una AFP. 2 colas. ¿Por qué? ¿Todavía no ha podido retirar el 10%? No. Lo que pasa es que yo nunca me he jubilado. Y entonces estaba viendo las opciones. Y como tengo una cantidad importante de años antes del 73, cuando era gerente de la Corfo, profesor de la Universidad de Chile, director del Departamento de Industria, entonces esos años te permitirían que tú puedas optar entre retirarte o jubilarte por una AFP o volver al Instituto de Previsión Social. Entonces estaba viendo esas cosas. Ya, cuando la descubra... De hecho, porque como no había tenido un bono de reconocimiento ni había jubilado, entonces te pueden tomar en las cajas originales que tú tenías. Claro, yo estoy haciendo lo mismo, porque yo también trabajé antes de este sistema y tengo un bono de reconocimiento, pero está perdido, lo hemos buscado, hay que ir a las... Es un trámite, pero hay una gran mentira ahí. Una gran mentira. No aparecía nada, sí. Y entonces me dijeron, tiene que ir a la Contraloría General, ahí tienen registradas las cosas que usted pudo haber tenido como funcionario público. Y de hecho la Contraloría tenía el registro completo. Y eso es lo que me ha servido para ver la posibilidad. Ahora todavía no se decide, pero están atendiendo muy lento. Ya que está haciendo todos los trámites, después me dice a mí, porque yo no sé si jubilar todavía, esperarme, porque ya cumplí la edad para jubilarme, no sé si es mejor esperar que los fondos se recuperen un poco, estoy desorientado, fíjate que... Pero es que tú eres muy joven. Ingeniero comercial y no sé analizar el tema. Bueno, ¿tiene alguna opinión sobre esta ley del negacionismo que finalmente pasa solamente lo del negacionismo y queda fuera la incitación a la violencia? Sí, la propuesta que envió la presidenta Bachelet, que me parecía adecuada, se alinea con las cosas mundiales. Tú sabes que en el mundo, y especialmente ahora con todo lo que significan las tecnologías nuevas, redes sociales, la posibilidad de que ahí puedas decir cualquier cosa y está muy poco regulado y depende de las propias plataformas, pero no hay regulación social sobre qué se puede decir, cómo se puede insultar, cómo no se puede insultar, cómo se puede amenazar de muerte incluso. Entonces, usar esos nuevos mecanismos sin regulación es peligroso para una sociedad democrática. Entonces me parece bien para que pueda uno ejercer su libertad, que la libertad tiene que tener ciertos límites, no puede hacer uno lo que quiere dañando a otro, que se controle, como se ha hecho en otras partes, el uso de la palabra y de la acción de amenaza, de muerte, de odio,
Entonces a mí me parece bien avanzar en eso. Ahora, no sé cómo va a salir la ley. Eso quedó fuera. No, pero eso quedó fuera. O sea, ya no lo aprobaron, eso pasó al Senado sin la aprobación de esa, solamente pasó el tema del negacionismo. Lo que ocurre ahí también es que definir ambas cosas es bien complicado, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es odio? ¿Quién califica el odio? ¿Cómo se determina por el juez? ¿Qué es negacionismo? Porque hay un límite también con la libertad de expresión. Obvio, sí lo comentamos. Yo creo que ahí hay una cosa muy delicada, que es un problema mundial. Cuando tú, por exagerar, mañana un tipo que es un totalitario puede decir, bueno, no, yo niego esto, que no puede hablar usted de esta cuestión. Entonces, ¿cuándo es la defensa de la libertad o cuándo es el uso del odio? Entonces, yo entiendo que es una cosa muy delicada, no se puede juzgar tan fácilmente y decir esto es blanco y esto es negro. Estamos conversando con Sergio Vitar y Magdalena Mervilá. Los quiero llevar al otro tema que también se está discutiendo, se empezó a tramitar ya el retiro de los segundos 10% en los fondos de pensiones. Ustedes ya saben cuál es mi opinión. Aquí lo más fácil es subirse al carro del populismo, decir, no, qué bueno, porque a la gente lo alivió, qué sé yo. Yo sigo insistiendo que es pan para hoy día, hambre para mañana. Esta necesidad, si fuese tal, es fracaso de las políticas públicas del gobierno, digámoslo. Si no están llegando a tiempo, entonces, porque si no, la desesperación. Ahora, en el segundo retiro ya no es plata para los más vulnerables, porque los más vulnerables prácticamente sacaron todos sus fondos en la primera parte. Vamos a llegaríamos prácticamente a 4 millones de los 9 que imponen, sin cero fondos, si se aprobara este nuevo retiro. 4 millones, o sea, prácticamente la mitad, un 45% de los chilenos se van a quedar sin fondo para las pensiones. Entonces, cuando yo escucho a políticos irresponsables dijeron, no se incendió Chile, no pasó nada de lo que habían dicho, pero si nadie me ha dicho que iba a pasar ahora, si esto va a pasar cuando la persona tenga que jubilar y se dé cuenta que va a tener pensiones peores que las que tenía cuando protestó y salió a protestar que las pensiones eran paupérrimas. Doy la palabra para que cada uno dé su opinión. ¿Quién quiere partir? Sergio. Bueno, ¿Cómo que? Sergio. Si quieres, yo puedo dar una opinión sobre eso. Le escuché a un parlamentario de oposición decir, y comparto su criterio, de que esto no es un cajero automático. O sea, uno no puede entrar y sacar. Esto tiene un propósito que en la cultura de todas las sociedades, en todos los tiempos, significa tienes que trabajar y ahorrar. O sea, nadie te va a reemplazar la necesidad de que tú preveas tu futuro. No puedes quedar en una posición de tal vulnerabilidad que mañana tus hijos, tus nietos, tu mujer queden en la calle. De manera que cuando las cifras que ya se han dado y que tú mismo señalaste, si ya el 20% sacó todo, el cálculo es que un 10% adicional significaría que el 40% ha sacado todo. Claro. Entonces, la situación de desprotección a 5, 10, 15 años llega a un punto en que nadie va a poder decirle al Estado, ponga esa plata, porque tiene un costo fiscal enorme y esas son leyes que decidirán las generaciones que vienen. Yo creo que sería una irresponsabilidad avanzar por esa vía y no por otras. Además, quiero decirte que en la cola que estaba en la mañana fue interesante porque le pregunté, habían personas jóvenes, y las dos me dijeron, unos tipos de 30, 40 años, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, he venido porque quiero ver la posibilidad de retirar mi 10% para ponerlo en APB. No lo necesito, tengo mi sueldo, pero al retirarlo, me ahorro un impuesto y lo pongo en APB y lo mantengo en la jubilación. O sea, ninguno de los que me tocó hoy día en la mañana estaba en una situación de que lo necesito para poder comer o para poder sobrevivir. Entonces yo creo que sería un paso que es inconveniente para la familia, para el fisco, para el país, y es mejor buscar por otra vía. Oye,
no es menor. Obviamente que había gente que lo necesitaba con urgencia, el 10% o plata, de donde viniera. Yo pensaba que era mejor la alternativa del préstamo. Claro, del préstamo, qué sé yo. Sin embargo, o sea, un dato, ayer un amigo mío necesitaba comprar un televisor y se paseó por varias tiendas en Buin, me contaba, y no habían televisores. No habían televisores. Eso quiere decir que mucha gente ocupó su 10% para cosas que no eran de primera necesidad. No estoy diciendo que todos, para que no salgan los Twitter. Estoy diciendo que mucha gente no lo necesitaba. Entonces, esta política así generalizada y no focalizada, al final no cumple su objetivo porque llegan efectivamente a la gente que lo necesita, pero también llega a los que no lo necesitan. Es mucho mejor política focalizada, que vayan donde los que lo necesitan. Antes de la palabra a la Magdalena, quiero decirle otra cosa. 255 millones de dólares le costó al Estado de Chile, o sea, a ustedes, señores auditores, porque para que aprendan que ustedes son el Estado, las platas del Estado son de ustedes, son de todos nosotros. 255 millones de dólares. Si hoy día le diéramos a 1 millón de los chilenos más vulnerables 200 luquitas, ¿usted cree que le vendría bien o mal? Bueno, esa plata no está, porque hubo que gastarla en arreglar el metro. 255 millones de dólares son 200 luquitas que le podríamos haber dado a 1 millón de familias. Un bono así, pum, al tiro. Para que ustedes vean que la destrucción no es gratis. Para los que están pensando en revueltas 2.0 y qué sé yo, al final, lo que ustedes creen que perjudican, que quieren perjudicar a los más ricos, a los poderosos, qué sé yo, al final perjudican a sus pares y a la gente más vulnerable, que no tiene esos recursos para recibirlo en políticas públicas. Magdalena. Bueno, yo hace rato venía diciendo que además que hay otro tema respecto a estas peticiones de sacar el 10% digamos, de la AFP. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que hay un deseo por obtener esos fondos, por hacerse de esos fondos, por nacionalizar, ya son nacionales porque están en Chile, por lo tanto es un eufemismo para decir, en el fondo, y es un eufemismo para decir robar, porque eso es robar, expropiar lo que corresponde a la gente y de alguna forma repartirlo. ¿Por qué quieren un segundo 10%? Porque ya con el primer 10% mucha gente quedó sin nada. Y ahora vamos a tener 4 millones más que van a quedar sin nada. Eso significa que la cantidad de gente que ahora ya no tiene nada que perder es tan grande que se va a poner fácilmente a ser más popular la idea de echarle la mano a todo lo que le queda al resto. Ahora, en esta actitud, es cierto, mucha gente ha retirado el 10% porque lo necesitan, porque además tienen claro que lo que se viene es la expropiación. Y por lo tanto, si se viene la expropiación, obviamente que uno va a sacar el 10 y va a volver a sacar el 10. Y es más, vamos por el 100. Es más, que cada uno ponga las cosas en un lugar donde al menos no se la roben, porque después es que van a dar un papelito que dice usted tenía. Y usted tenía 10 perritos, y uno se fue a la nieve y le quedaron 9, después le quedaron 8, le quedaron 7, le quedaron 6, no le quedó ni uno. Así que yo mira Argentina, y no tenía absolutamente nada. Entonces, sí, en este minuto ya tiene toda la razón ese señor que estaba en la cola y que lo puso en APB, porque al menos ahí no va a quedar en el fondo que podría ser expropiable. Y es más, si me preguntan a mí, las AFP lo han hecho regio, dan más rentabilidad que cualquier fondo mutuo, pero este no es el minuto de estar ahorrando en la AFP porque las tienen en vista y ahí van a echar mano. Van a echar mano para allá van. Eso es lo que quieren, eso es lo que se busca. Te escuchaba y pareciera que yo estuviera hablando, pero esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque hay una parte importante de la izquierda que no cree en este modelo, que efectivamente son bastante más inteligentes y que no están preocupados de las pensiones, sino que están preocupados de destruir el modelo. ¿Y por qué apuntaron a la AFP? Porque la AFP es el corazón del modelo. O sea, sin los ahorros que hay ahí en la AFP, el desarrollo del país habría sido totalmente distinto. Acuérdense que la fórmula es ahorro, inversión, desarrollo. Si no hay ninguna de las etapas anteriores, no existe el desarrollo. O sea, para que un país se desarrolle, tiene que tener ahorro, inversión y desarrollo. Bueno, con su fondo, que usted ahorra,
se invierten en la empresa que le da rentabilidad a usted, esa inversión, y al invertir en esa empresa se provoca el desarrollo. Entonces hay que eliminar ese porque este modelo de desarrollo no les gusta. Y oye, es legítimo que no les guste, cada uno puede optar por el modelo que quiera, pero hay que ver la experiencia histórica, la experiencia empírica de los países que han optado por un modelo u otro modelo. Resulta que la Concertación inteligentemente mantuvo el modelo durante todos los años y provocó el periodo más virtuoso que ha tenido nuestro país. Hoy día esta gente nueva que entró a la política, que quieren hacer política de los años 60, de los 70, no sé, están en la onda de la lucha de clases nuevamente, no les interesa ese tipo de desarrollo, pero no ofrecen alguna alternativa, no dicen para dónde quieren ir. Y cuando ya se ven muy acorralados, no, queremos ser Nueva Zelanda. Pero Nueva Zelanda vivió todo un proceso bien interesante. A la vuelta de la pausa tiene la palabra don Sergio Bitar. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con fonoip.com, la mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a fonoip.com. Telefonía IP para todos. Ya estamos con su programa Conectados. Le damos la palabra a Sergio Vitali y después escuchamos los WhatsApp que ya están listos. Bueno, sobre el tema anterior, lo que quería reiterar solamente es que hay que acelerar la tramitación de la reforma de las pensiones en el Parlamento. Está en el Senado y creo que no vale la pena seguir alargando esto porque genera búsquedas de soluciones con respecto a ese sistema y a los fondos que hay allí que pueden ser al final improvisadas y tener un costo más alto a largo plazo. De manera que lo que está planteado ahí de elevar la participación de los empleadores, de poner algunos recursos adicionales del fisco, de hacer un efecto también en favor de las mujeres e intergeneracional, de tener un sistema solidario que acompaña al otro, me parece que eso está muy cerca de llegarse a un acuerdo y ese sería el camino. Así es que ese es mi punto de vista sobre eso. Y el otro punto que quería plantear solamente por si quieren discutirlo, esta venta de una isla en Chiloé me ha parecido interesante ver de qué se trata, de que uno se pueda vender una isla, el alcalde de Quellona ha estado reclamando. Y el otro tema interesante es cómo van a participar los independientes en el plebiscito, que vi hoy día también que habían algunas propuestas para que ellos puedan operar. Eso, dejar esos temas puestos también por si les parece interesante. Sí, son interesantes. Vamos cerrando temas porque los WhatsApp tienen que ver con los temas anteriores. Sí, yo sé que está con un pequeño problema en el micrófono, Sergio. Un pequeño problema, revísalo, que esté bien, que no esté rozando la ropa porque se siente como un ruido ahí. Vamos con los WhatsApp. Yep. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Sergio y panelista. Oye, pero si todos sabemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio lo único que quieren es provocar la pobreza aquí en Chile, por eso están haciendo estas leyes absurdas y están haciendo la ley de inmigrante que entre cualquiera, qué sé yo, porque quieren ver la pobreza como la hemos visto en Venezuela y en Argentina. Si no somos mensos los chilenos, pues, si al Partido Comunista le conviene la pobreza. Sí, yo sugiero a los que estamos por el rechazo no ir voluntariamente a votar el 25 de octubre. De verdad no me interesa lo que les pasa a los de la PRO. Y en el plebiscito de salida, cuando estén mejores las condiciones sanitarias, votar que no a la segura desastrosa constitución que nos van a presentar. Gracias. Respecto al retiro del 10%, soy Víctor Cardemil de Villa Alemana, perdón. Quisiera decir que me parece que podría ser para las personas que estén cesantes es ver la forma de cómo lo devuelven. En ningún caso para todos. Gracias. Hola Sergio, buenos días. Buenos días al panel, la señora Mervila. Quiero referirme al tema de Jackson. Hace mucho tiempo atrás, en un panel de farándula, fue encarado por un personaje, en la cual lo interpeló y le dijo que era un mentiroso. Él dijo que ya donaba su sueldo. A lo largo de los años, la verdad salió a la luz. Comunista mentiroso. Qué bueno que pasó esto.
Bueno, yo le quiero dar un consejo a los del rechazo y a los del apruebo. Si quieren que gane su opción, no tomen políticas individuales. El que no vaya unido va a perder. Si a ti no te interesa cambiar la Constitución, tienen que ir todos juntos a decir rechazo, ¿no? Algunos decir apruebo, otro rechazo, otro decir vamos a votar, otro decir no vamos a votar. Lo mismo para el apruebo. No, yo creo que es mejor hacer esto. Si quieren que gane su opción, la unión hace la fuerza. Porque el amigo estaba proponiendo no ir a votar y después, yo creo que no. Si él quiere favorecer al rechazo, es una mala política. Bueno, lo de Jackson ya lo hablamos ya. Y lo de los cesantes que decía el amigo. Claro, uno se pregunta, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector público. Han sido los menos perjudicados porque obviamente están perjudicados porque no se pueden desplazar, pero ellos no han bajado un peso su ingreso. ¿Por qué ellos tendrían necesidades económicas adicionales con la pandemia? Entonces hay que tener cuidado con eso. Magdalena. Sí, a ver, yo creo que, bueno, para la mayoría de los temas que se escucha como con rebote, ¿o sí. ¿no? A ver, hay algo abierto muy raro. Ahora sí, ahora se te escucha bien. Ahí. Ya. Bueno, la mayoría de los temas que tocaron, viste, si igual me escucho con un eco. Sí, está ahí con un eco. A ver, vamos a tratar de... Hay un micrófono abierto de la radio porque estaba bien hace 5 minutos. Sí, algo pasó que se está escuchando. ¿Qué hiciste algo tú, Sergio, en tu computador? Oyendo la sabiduría de ustedes, sin cometer ningún otro fallo. Ya, ¿tú por dónde estás hablando? ¿Por Skype, Sergio? Sí. Sí. Sí, es que hay un rebote, no sé qué es lo que está pasando. A ver, bueno, en la segunda parte igual tenemos unos minutitos, lo vamos a arreglar. Trata, Magdalena, de hablar un poquito más lento para que no te moleste el rebote. Siempre se escucha un eco, pero no importa, ahí parece que ya no me escucho. Sí, bien. Perfecto. Ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que básicamente los temas que tocaron en los WhatsApp son los mismos que veníamos conversando digamos en la parte anterior del programa. Y efectivamente sí, hay una ideologización, y un poco solo profundizar en base a los comentarios que hizo la gente, hay una ideologización que está en curso en este minuto muy fuerte, que ha sucedido en otros momentos, y claro, sí, hay gente que tiene un interés de imponer sus ideas y que le conviene que haya gente más pobre, eso es verdad. Ahora, más allá de eso, y ahí es donde uno apela a ese grupo digamos, transversal de personas que son sensatas, que quieren al país y que quieren que haya mejora, para que frente a esas arremetidas que tienen una intención de imponer las ideas, pongan el sentido común y la cordura, digamos, en primera línea, y que tengan en cuenta el bien del país y de la gente a la hora, sobre todo, de legislar. Aquí el llamado principalmente al mundo de los parlamentarios, porque más bien nosotros aquí podemos decir, opinar, orientar, digamos, para que la gente comprenda, pero los que terminan votando las leyes son los que están precisamente en el Parlamento. Así que ojalá que aquellas personas sensatas prime el sentido común y poner el bien del país y de las personas, digamos, primero, antes que la ideología, que eso yo diría que es un llamado necesario, porque hay una ideología demasiado fuerte en este minuto en el país que de algún modo está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a no condenar la violencia y a establecer que la violencia es una forma de hacer política, y eso no puede ser. Muy bien. Noticia de último minuto: la jueza Donosa finalmente no fue acusada constitucionalmente, o sea, fue acusada constitucionalmente, pero no salió libre. Claro. No fue aprobada la acusación constitucional. Más o menos se sabía, porque ayer ya habían manifestado los senadores su intención de voto y tenían que llegar a 20 para poder acusarla, y habían, como dicen, no sé cuál fue el resultado, seguramente lo vamos a conocer en la pausa noticiosa, pero la información es que no fue acusada. Mira, tiene algo bueno y algo malo.
lo bueno es que se mantiene la independencia de los poderes del Estado, que creo que es fundamental en una democracia, y lo malo es que no se le mete miedo a los jueces para que sean más rigurosos en sus fallos. Ayer vimos cómo el joven que incendió la Universidad Pedro Valdivia salió con libertad vigilada. Yo creo que esa es una pésima señal para la ciudadanía, decirle, mire, si usted incendia, si usted vende un cassette pirata, yo lo meto preso, pero si usted incendia una universidad, va a tener libertad vigilada. ¿De qué justicia estamos hablando? Entonces, realmente, yo creo que tiene que haber una instancia donde los fallos, sobre todo los fallos ridículos, recordemos, y perdonen que sea macadero, cuando un juez, una persona, un carabinero paró a unos delincuentes, les pidió que abrieran la maleta del auto y andaban con armas, el juez decidió indicar que el carabinero había hecho un mal procedimiento y dejó libre a los criminales. Entonces, ese tipo de jueces, a mi juicio, con ese nivel de criterio o con ese nivel de sesgo, ya no sé cómo explicármelo, creo que deben tener algún tipo de castigo, algún tipo de sanción o la posibilidad de que sean removidos de sus cargos, porque la verdad, en el caso de esta jueza, yo no conozco mucho de cómo opera la justicia, pero hay una recomendación de Gendarmería donde le dice que no debió haber dejado libre a esta persona que finalmente mató a su pareja, y la jueza hizo caso omiso a la recomendación, o sea, la comisión, ella la presidía, no consideraron ese punto y le dieron la libertad que finalmente terminó en una muerte. Entonces, yo creo que es bueno que este tipo de instancia, no sé si esta u otra, exista, Sergio, para que efectivamente los jueces no se sientan que no son parte del Estado, que son entes superiores y que pueden hacer lo que quieran. Sergio. Bueno, es un muy buen punto, esta muy buena discusión, porque como en todas las cosas de la vida, hay puntos a favor y en contra y uno tiene que juzgar. ¿Rebota? Sí, a ver, Magdalena, cierra tu micrófono y habla, Sergio, a ver si no estamos rebotando en el Skype por eso. A ver, habla, Sergio. A ver. Cierra tu micrófono. Ahora no, rebote. Que sigue igual, no sé qué hacer. Si continúo hablando lentamente, lo voy a hacer. Ya, oye, es un problema de conexión. En 2 minutos vamos a ir a las noticias y ahí los vamos a volver a conectar, así que tranquilo, termina tu exposición aunque sea con rebote. Así hablas 2 veces, Sergio. Ya que entraste tarde, hablas 2 veces. He seguido de cerca porque conozco la situación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y a sus miembros. El caso de la niña que murió asesinada es terrible y por lo tanto la reacción inicial es decir, castigo a quien sea responsable. Pero desde el punto de vista de las normas, a mí lo que me hizo pensar, y yo habría votado en el Senado como ha votado la mayoría, primero, de que la decisión se adoptó por varias personas. No hay una responsabilidad individual, aun cuando ella era la jueza más importante, y eso pesó. Segundo, que no se tomó una decisión ajena a la ley, estaba en el marco de la ley. Tercero, que el Poder Judicial, claro, dice, si un juez se equivoca, ustedes pueden estar afectando la autonomía, y al afectar la autonomía, el peligro es que los jueces después no actúen de acuerdo a la conciencia y a la ley, sino a las presiones que reciben. Entonces, no era fácil. Me parece que es necesario, como dice Checho, que todos los poderes sean responsables frente a otros y frente a la ciudadanía. No puede haber alguien que esté por encima de todo y haga lo que quiera. Y es por eso que el trámite se inició en el Parlamento, en la Cámara, pero no se consideró que tuviera el peso suficiente para tomar la decisión. Ahora se necesitaban 22 votos, la mitad más 1, cuando se trata de un ministro de corte, un tercio. Noticias. Presidente de la República. Noticias. Y no estaban estos 22 votos. Así es que fue transversal, además yo creo que hubo votos de un lado y de otro. Un tirón de oreja, un tirón de oreja para los panelistas. La mayoría que votó por no condenar.
tirón de oreja para los panelistas que son antiguos panelistas, como Sergio Vitar. A las 12 nos tenemos que ir justo a las noticias, porque entramos en cadena mundial. Vamos a las noticias y volvemos con ustedes. David Sánchez, te contesto a la vuelta. Tu mail. ¿Quién me dijo guau? Sergio me dijo guau. Tú. Yo te dije guau. No, si yo dejé fumar con la pandemia, además con mi accidente, estuve con la pata levantada como 2 meses, engordé 14 kilos. Me costaba para hoy seguimos con... Bueno, mi hijo me dice no seas mentiroso porque volviste a fumar. Subí 14 kilos y finalmente lo he ido bajando y he ido disminuyendo de peso porque la verdad entre estar tanto tiempo en cama y después con la pandemia y sin el cigarro, ¡buf! Así que me costaba para abrocharme los zapatos de los cordones de los zapatos y ahora me siento atlético, hasta buen mozo me veo de repente Magdalena cuando me miro al espejo. Claro que estoy quedándome ciego, eso no se lo había anticipado, por eso que me veo buen mozo. Ya, voy a contestarle a David Yáñez que dice: estimados, ¿hasta cuándo siguen caricaturizando con el retiro del 10%, siendo que la plata es de cada persona y por lo cual es libre gastar los recursos en lo que estimen conveniente? Un emprendimiento, pago de deuda, adquirir un activo, etcétera. Porque los fondos tienen mayor valor en manos. ¿Por qué los fondos tienen mayor valor en manos de la AFP que en las propias manos de las personas? No confundamos a los ciudadanos que hasta ahora lo único que han hecho, que han creado la AFP es una fábrica de pobres. Un simple opinión de un ciudadano. Está lleno de imprecisiones, querido David. Te explico. Por algo se llaman imposiciones. Esto no es un ahorro voluntario, es una imposición. Te lo impone, como sociedad no hemos puesto de acuerdo que hay que imponerle a la gente que ahorre para su vejez, porque si no la gente no ahorraría, porque si no la gente tendría la actitud que tienes tú ahora: yo soy dueño de mi plata y puedo hacer lo que quiero. ¿Y quién se hace cargo cuando tú estés de viejo y no tengas un peso para vivir? Se tiene que hacer cargo el Estado. Por eso que el Estado se anticipa y dice, te impone que tú tengas que poner un ahorro. No es un ahorro, es una imposición. El ahorro es voluntario, la imposición no es voluntaria. Te explico. Por último, que la fábrica de pobres de la AFP, yo te quiero contar mi experiencia personal. Yo tengo poco ahorro porque estuve mucho tiempo teniendo que imponerme por el mínimo, por razones que usted ya se las he contado. Tengo 80 millones de pesos de ahorro. Yo puse 23 y la AFP me ha dado 50, los 50 restantes. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal la AFP? ¿Me ha robado la AFP? ¿Me ha convertido en pobre? Si yo hubiera ahorrado más, tendría mucho más. Pero de esos 80 millones, y seguro Sergio te podrá explicar una experiencia similar y la Magdalena similar. Si es cosa de ver los números, querido amigo. No se compren los eslogan. Las pensiones en Chile son malas no por las AFP, son malas porque el sistema es malo. El sistema bajó de un 20% de ahorro a un 10% de ahorro. Si tú en toda la vida bajas a la mitad lo que ahorra, obvio que vas a tener, y eso se midió mal, se calculó mal que la gente tenía bajo sueldo, que tenía laguna, etcétera, etcétera. Así que cabríense con el tema de la AFP. Y bueno, ahora la AFP ya da lo mismo, porque la AFP, si seguimos retirando los fondos, van a tener cero relevancia y al final todos vamos a tener que mirar al Estado para que el Estado
saque fondos, no sé de dónde, para ayudar a la gente que se quedó sin fondos. Bien. ¿Tú querías decir algo, Sergio, o escuchamos los WhatsApp y después seguimos? WhatsApp, vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Checho. Felicitaciones por tu programa. Saludos, Argenis Parra desde La Pintana. Checho, hay que seguir defendiendo las ideas, nada más. Y seguir demostrando como tú lo haces, con números, con la verdad y con certeza. Y esto es un tema ideológico que hay que irlo a defender, nada más. A la gente le están viniendo la pesca y no se están dando cuenta para dónde están yendo. Pero hay que seguir en la defensa de las ideas. Saludos a todos, chavitos. Hola, Checho. Buenos días, Magdalena. Brillante panelista. Si hacemos un paralelo con la violencia hacia la mujer, y aquí no estamos sancionando la incitación al odio y a la violencia, ¿cómo esperamos que no haya violencia hacia la mujer si se está de alguna forma estimulando y aceptando la violencia en este país? Si la violencia no es solamente en las calles, la violencia sigue en los hogares, es su mismo fenómeno. Hola, Checho, Sergio de Temuco. Me gustaría que me dijeran la fecha estimativa de cuándo va a empezar a funcionar esta ley del negacionismo, de la mordaza, para no poder decir que los militares tomaron el país porque estamos en franca decadencia, lo habíamos vendido a un régimen marxista, se cometieron algunas ilegalidades contra los derechos humanos, pero fueron aisladas porque los militares tuvieron que atacar guerrilla armada y tipos organizados terroristas. Eso no es negacionismo. Sergio, panelista, buenos días. Con respecto a la ley mordaza que se quiere imponer. Bueno, estas son las armas que usa el totalitarismo marxista: acallar la voz del pueblo libre, las conciencias, y luego van por los materiales, las expropiaciones, y finalmente terminan quitándole todo al ciudadano. Lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, lo que pasó en la Unión Soviética, en Alemania, en todos estos países donde el socialismo y el marxismo comunista. Hola, Checho. Hola, Magdalena. Hola, Conectados. Parece que nos vamos a tener que ir hoy todos presos por la ley mordaza. No se puede tapar el sol con un dedo. Es un descaro. Los políticos son unos cobardes, y unos cobardes de mierda. No son capaces de respetar la voluntad ciudadana. Allende fue censurado por el Congreso, y el mismo Congreso pidió intervención militar, y ahora vienen a predicar en contra. ¡Qué tremendo! Ya, bueno, ¿saben qué? Yo de verdad, a mí me da mucha lata este tema, porque volver hace 50 años atrás, que ya está claro que no nos pusimos de acuerdo. Hay gente que piensa como algunos auditores y hay otra gente que piensa radicalmente distinto. Entonces, yo prefiero conversar temas de futuro, porque ponernos de acuerdo en el pasado, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué estamos con eco nuevamente? Sergio, a ver, tú tienes la palabra. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Ah, está hablando por teléfono. No, estoy en el teléfono para conectarme con ustedes. Ya. Estamos usando entonces, una tecnología indirecta para evitar el rebote. Pero tienes que cerrar el micrófono de tu computador. Ah, está cerrado. Lo tengo cerrado. Ya, perfecto, ya. Te escuchamos, Sergio. Sí. Bueno, solamente quería tomar una de las observaciones que se hicieron por los auditores, una dama sobre la violencia contra la mujer, y efectivamente esa es una gran lucha que hay que seguir dando, y tener primero una educación a los hombres. Realmente tocar a una mujer y golpearla ya no solo es por castigo de la ley, sino porque hay una falla moral en la persona y el hombre que comete ese abuso de poder. O sea, este tema tiene que estar educándose en los colegios, transmitiéndose por la prensa, pidiendo a las mujeres que no teman y que denuncien. Seguimos teniendo una tasa de femicidio que yo creo que este año está en casi uno por semana. Ha ido bajando un poquito, pero es un gran desafío de los chilenos, y no puedo sino compartir ese criterio, y tenemos que seguir todos en eso. Estoy de acuerdo contigo, Sergio, ese es un punto que sí podemos ponernos de acuerdo, pero tengo un matiz con respecto a aquello. A mí jamás se me ocurriría levantarle la mano a una mujer en ninguna circunstancia, ni en la peor de las circunstancias. Pero también creo que la defensa de aquella violencia es provocadora por un grupo de extremas feministas, digamos.
cuando empiezan a cantar el violador eres tú y tú has sido respetuoso de eso, te están desafiando. O sea, yo de verdad que creo que no va por ahí el camino. Estoy más en la línea tuya de decir, mira, esto tiene que ser desde muy niño, la educación en los colegios, ir educando a la gente, entregándole valores, más que todos estos movimientos que se han ideologizado, muchos de ellos, ideología extrema en muchos casos, y que al final no aportan a la verdadera causa. No aportan realmente, como me pasa con ese tema lo que me pasaba con el movimiento No Más FP, que conociendo los objetivos de la persona que predecía este movimiento, no le creía cuando me hablaba. De hecho, invitó a la gente a meterse a un fondo, la gente perdió plata, nunca él respondió. O sea, no estaba preocupado de las pensiones, estaba preocupado de lo que dijimos o lo que dije yo antes. Entonces me pasa lo mismo con estos movimientos feministas, que al final de cuentas reclaman tolerancia y son los más intolerantes de todos. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque la tolerancia, todos estos movimientos finalmente terminan siendo más intolerantes. Magdalena, por favor. Pero déjame decir que felicito yo y comparto el premio que ha recibido las tesis en Chile. Ha sido un premio internacional, ha tenido un impacto internacional, hay bastante innovación, firmeza, y creo que es posible que surjan a veces movimientos que uno encuentra que son intolerantes o que son duras, pero hay que entenderlos que en este caso están defendiendo derechos de la mujer, de la violación, del maltrato, de la violencia, que cuando en una sociedad no hay una reacción suficiente, surgen posiciones más duras. Yo no cuestionaría ni las criticaría, al contrario, no, yo sí. Un impacto mundial. Yo sí. Lo que haría es tomar más medidas para que no sea necesaria esa reacción. Sí, pero yo te pregunto, por ejemplo, esos movimientos salieron a defender a la carabinera que estaba siendo incendiada. No sé, pero tiene que hacerlo. La defensa de la violencia contra la mujer, es que cuando no hay nada, la condena a quienes atacan a carabineros a mansalva y que atacan con mayor razón a una mujer tiene que ser total. No creo que haya discusión en eso. No es una o la otra. Pero Sergio, si ese es mi punto, pues ahí está el meollo de mi punto. Si estos movimientos que defienden a la mujer, yo me inscribo, me hago socio, porque yo estoy por defender a la mujer. Pero cuando tú ves que guardan silencio en algunos casos por razones ideológicas y en otros no estoy de acuerdo. Esto es lo mismo que las comisiones de derechos humanos. Cuando fallan de una determinada forma en un país que tiene una ideología y fallan de distinta forma en otra, para mí no me representa. O sea, yo siempre he dicho, para mí el Partido Comunista no puede llevar la bandera de los derechos humanos cuando ha sido el principal violador de los derechos humanos en la historia. Mi querido Sergio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, de haber postergado tus reuniones internacionales. Todos los jueves tenés naciones. No, te dije que era una cola de una reunión internacional. Sí, bueno, pero eso también es internacional, los fondos están depositados afuera. Así que, cariño a la familia, que estés muy bien. Bueno, igualmente. Que estés muy bien, gracias. Saludos, Sergio. a todos los auditores. Sí, con ustedes, si Dios quiere, querido amigo, nos encontramos mañana con mi querido Garfield también. Chao, y que Dios los bendiga.